Estamos diciendo, si bien entonces podemos decir que la soledad de la cruz es pues algo que a Jesús le duele humanamente, también es importante desde una perspectiva teológica descubrir que esa soledad nos enseña que no hay otro más que Cristo que pueda salvarnos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos esto, que todos parecen aliarse contra Jesús para llevarlo a la cruz. Que tanto paganos como judíos, el pueblo como las autoridades, todos, absolutamente todos, se alían para crucificarlo. Y los que no lo crucifican, pues al menos con su ausencia, colaboran para que él sea crucificado. Y entonces podemos encontrar lo que se puede denominar el aparente fracaso de Jesús. Aquel profeta grande en palabras, en obras, que curó a tantos, que salvó a tantos, pero que, como les recriminan en el Evangelio los sacerdotes, no pudo salvarse a sí mismo. Qué gran fracaso el de Jesús. Aquel que resucitó a Lázaro no pudo evitar la muerte para sí. Y es en sí mismo algo muy triste pensarlo así. Aquel que había sido la esperanza, pues ni siquiera pudo sostener su propia vida. Al morir él, muere la esperanza. Sí, esto es una mirada totalmente humana. Pero decimos, si esta soledad de la cruz la vemos desde un aspecto divino, entonces tenemos que descubrir que ya que solamente Él puede salvarnos, en esa soledad descubrimos a un Dios que más allá de toda adversidad, que más allá de toda dificultad, que más allá de la dureza misma del corazón humano, es capaz de llevar a cabo su plan de salvación. Porque este capítulo 4 lo dice claro. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. ¿eh? Por eso es que los cristianos, lejos de ver en la cruz un fracaso, vemos la victoria. Porque descubrimos que en la cruz se está cumpliendo el plan que Dios en su poder y en su sabiduría había contemplado. Y esta es una maravilla. Por eso la cruz es el gran signo de los cristianos. Porque aquel árbol de la vida que se nos quita en la Génesis es el mismo árbol de la vida que nos es devuelto por la cruz. Sin la cruz no hubiéramos tenido la vida eterna. En este sentido, tenemos que dar gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia que Él aceptó mandar a su único hijo y su único hijo aceptó morir por nosotros en la cruz. Dice San Pablo, yo no quiero saber de nada más. Yo quiero saber solo de Cristo y de Cristo crucificado. Y esto es importante. No podemos comprender nuestra fe si no la comprendemos, primero que nada, desde la perspectiva del Cristo crucificado, que es sí resucitado, que es sí victorioso, pero que pasa por la cruz. La cruz es la gran prueba del amor de Dios al hombre, porque en la cruz descubrimos justamente lo que es el amor, la entrega hasta dar la vida. Lo que el mismo Jesús dice, yo los amo verdaderamente y doy la vida por ustedes. Esto es yo creo que algo que nos maravilla sobremanera siempre que volvemos sobre esta cuestión, porque es después de donde va a salir la fuerza para predicar el Evangelio, la fuerza que da la cruz, el descubrir que los aparentes fracasos, el primero de Jesús y después de todos los que han predicado el Evangelio, no son fracasos, en realidad son victorias. Y es algo que la Iglesia ha ido comprendiendo paulatinamente desde el primer momento, desde las primeras persecuciones, porque descubre que lo que la Iglesia construye no es una estructura humana, no es una institución milenaria, además de que lo es, no es algo que se construye en este mundo.
estamos construyendo un reino que es espiritual. Un reino que entonces no muere cuando mueren aquellos que predican el Evangelio. Al contrario, se solidifica. Así como al morir Cristo en la cruz dio comienzo a la construcción de este reino, todos los mártires que a lo largo de la iglesia han dado su vida por el Evangelio, por el Señor, sí, en una mirada aparente, pues vemos a una iglesia peregrina reducida, porque uno puede contar por millares, tan solo en estos últimos 2 siglos, los mártires que ha habido a lo largo y ancho del mundo. Pero aunque vemos una iglesia peregrina que va caminando, que es reducida, la iglesia celestial y el reino de Dios en sí nunca deja de crecer. Y esta visión, que es la visión, digamos, del triunfo y de la esperanza, es la que nos debe mantener a nosotros como cristianos, primero creyendo en Jesús, después predicando el Evangelio y por último, predicando el Evangelio no como una idea o una fórmula para vivir solamente esta vida, sino como lo que es, la verdad de vida, el camino de vida que nos lleva de nuevo directo al Padre por el gran misterio de la cruz. Esto yo creo que es el misterio apasionante de los cristianos, que constantemente debemos volver a Él, primero que nada para agradecer. Cuando nuestra fe parezca que va desfalleciendo, vayamos a meditar la pasión del Señor. Atrevámonos a abrir los evangelios, a leer de nuevo este misterio tan grande y allí renovarnos, primero que nada, experimentando misericordia, experimentando a Dios que baja y que sea constantemente, teniendo sed de la Eucaristía, y vaya, de este modo, renovando nuestra fe y animándonos a compartirla.